Amado Padre Celestial, hoy venimos ante ti con nuestros corazones bien dispuestos, pidiéndote que nos llenes de tu amor y nos enseñes a ser generosos en todo momento. Tú que das sin medida, que nos colmas de bendiciones y nos sostienes con tu gracia, ayúdanos a reflejar esa misma generosidad en nuestras vidas. Señor, enséñanos a dar con alegría sin esperar nada a cambio. Que nuestra generosidad no se limite a lo material, sino que se extienda a nuestro tiempo, a nuestro amor, a nuestras palabras de aliento, a nuestra disposición para servir a los demás. Ayúdanos a ver las necesidades de quienes nos rodean y a responder con corazones compasivos. Quita de nosotros cualquier rastro de egoísmo o temor a la escasez y reemplázalo con la confianza de que tú eres nuestro proveedor y que nunca faltará lo necesario. Que nuestra vida sea un reflejo de tu amor inagotable, dando con libertad, porque sabemos que en ti hay abundancia para todos. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de ser canales de bendición para otros. Que nuestra generosidad sea un testimonio vivo de tu gracia y de tu amor infinito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hola, qué bueno que me acompañas a un día más de Biblia Diaria. Yo soy Claudia, aquí es donde leemos la Biblia todos los días y hoy que es 6 de mayo vamos a leer Ruth capítulos 2 al 4, Juan 4, 43 al 54, Salmo 105, 16 al 36 y Proverbios 14, 26 y 27. Ruth capítulos 2 al 4. Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Partió pues y espigó en el campo en pos de los segadores, y fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. En ese momento vino Booz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con ustedes. Que el Señor te bendiga, le respondieron ellos. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí, siendo yo extranjera? Booz le respondió: todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante sus ojos porque me ha consolado y en verdad ha hablado con bondad a su sierva, aunque yo no soy ni como una de sus criadas. A la hora de comer, Booz le dijo a Ruth: ven acá para que comas el pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores. Booz le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos y les dijo: déjenla espigar aún entre las gavillas y no la avergüencen. También sacarán a propósito para ella un poco de grano de los manojos y lo dejarán para que ella lo recoja. No la reprendan. Ruth espigó en el campo hasta el anochecer y desgranó lo que había espigado, y fue como 22 litros de cebada. Ella lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Ruth sacó también lo que le había sobrado después de haberse saciado y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti.
Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo: el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Noemí dijo a su suegra: sea él bendito de el Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo: además él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Después su suegra Noemí le dijo: hija mía, no he de buscar seguridad para ti para que te vaya bien. Ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces, él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: todo lo que me dices haré. Descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano, y ella vino calladamente, le destapó los pies y se acostó. A medianoche Booz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Booz le preguntó: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces, como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo: que no se sepa que ha venido mujer a la era. Luego Booz le dijo: dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó. Y él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que Booz había hecho por ella. Y añadió: me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo: no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Booz subió a la puerta y allí se sentó. Y cuando el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, le dijo: oye, amigo, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: siéntense aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y pensé informarte diciéndote: cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Él dijo: la redimiré. Entonces Booz dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, también debes adquirir a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti. Usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel.
El pariente más cercano dijo a Booz: cómprala para ti. Y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos. Hoy he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Mahalón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Mahalón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre nuestras manos. Ni del atrio de su lugar de nacimiento, ustedes son testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron: somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor. Que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las mujeres vecinas le dieron un nombre y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés fue el padre de Esrón, Esrón el padre de Ram, Ram el padre de Aminadab, Aminadab el padre de Naasón, Naasón el padre de Salmón, Salmón el padre de Booz, Booz el padre de Obed, Obed el padre de Isaí, e Isaí fue el padre de David. Juan 4, 43 al 54. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Salmo 105, 16 al 36. Y llamó al hombre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan. Envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto. Así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho, y los hizo más fuertes que sus adversarios. Les cambió el corazón para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo y a Aarón, a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas
e hizo que se oscureciera. Pero ellos no atendieron sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Se llenó su tierra de ranas hasta en las alcobas de sus reyes. Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito en su tierra, las primicias de todo su vigor. Proverbios 14, 26 y 27. En el temor del Señor hay confianza segura y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Eso es todo por hoy. Qué bueno que me acompañaste. Te amo. Dios nos ama. Oremos para que perdone nuestros pecados, nos bendiga, nos proteja, nos prospere. Y si Dios quiere, aquí te espero mañana.